Está en línea Ana Omad, secretaria de Comunicación del gremio que nuclea a los docentes chubutenses. Ana, bienvenida a Ventana Andina. Yamila y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Ana, ¿cómo fue el acatamiento la semana anterior con los 4 días de paro de ATECH? Bien, la verdad que fue un acatamiento alto. En la regional superamos el 70% en promedio de acatamiento, y a nivel provincial también estaba rondando en esos números. ¿Y cómo es que se llega a la medida, digamos, cuál fue la respuesta o la nula, ¿no? Sospechamos también del gobierno provincial para esta semana hacer estos 5 días también de jornadas de lucha y movilización. Mira, nosotros tenemos ahora el 15 mesa paritaria, ¿sí? Eso estaba estipulado, pero el Ministerio de Educación sacó un comunicado hablando de todo lo que habían logrado en estos años de gestión, y nosotros creemos que esto es una reacción a la movilización, a la gran movilización que hubo el jueves y a la organización que estamos llevando adelante con los docentes y las docentes. Creo que hubo una reacción del Ministerio, quizás no la que estamos esperando, pero sentimos que salieron a justificarse porque ya es muy evidente el desastre que están haciendo con el sistema educativo. Claro. ¿Cómo sigue, Ana, entonces esta semana? Bien, esta semana se continúa con paro toda la semana, empezó ayer, esto decidido en plenario de delegados y delegadas, ¿sí? Lunes y martes tenemos asambleas escolares abiertas y estamos llamando a la comunidad a que se acerque también, esa organización de cada escuela, y también cartelazos donde vamos a colgar nuestros recibos de sueldo para que vean realmente la miseria que estamos ganando los docentes y las docentes, y además de colgar todos los reclamos que venimos llevando adelante hace 6 años ya. El miércoles 14 tenemos concentración en Cusamen y en Cholila en simultáneo. La conducción se va a dividir y va a ir a los dos eventos. También para lo mismo y para visibilizar el estado también deplorable en el que está la educación en contexto rural, sí, el abandono que hay, sobre todo el contexto rural. Y el jueves nos concentramos en la sede gremial en Lago Puelo para seguir de cerca la paritaria, y el viernes probablemente estemos haciendo una olla popular en la localidad de Puyén. ¿De Puyén? Sí. Ok. Ana, no sé si tuvieron la posibilidad de analizar un poco el anuncio que formuló ayer justamente el ministro Grassini en conferencia de prensa, esto de 2 nuevos programas pedagógicos, Mi Escuela y Yo por un lado y Aprender Más, que forma parte de un programa nacional. No sé si han tenido posibilidad de analizarlo y en todo caso, ¿cuál es la opinión? La verdad es que no, porque la vorágine de todo lo que está pasando no nos ha permitido, pero lo que sí tenemos para decir, que esto es parte del comunicado que ellos sacaron, es que los planes pedagógicos se están dando en un contexto de escuela destruida. Entonces, realmente, si hay fondos para invertir en estas cuestiones, ¿por qué no primero y principal se arreglan las escuelas, se solucionan los problemas de transporte, se aumentan las partidas, se le da el aumento que es más que necesario a los docentes y las docentes? ¿Cómo podemos ir a trabajar y llevar adelante cualquier plan con escuelas que se nos están cayendo encima? O sea, es una locura más de este gobierno, ¿no? Bueno, la propuesta incluye dar clases, talleres en áreas que realmente son importantísimas, pero serían los días sábados. ¿Será posible? O sea, es sobrecargar aún más a los docentes que ya están cobrando un sueldo paupérrimo, que está en muchos casos por debajo de la línea de la indigencia, no de la pobreza, de la indigencia. Es cargarles más trabajo y más responsabilidad. Ana, ¿cuál es la situación del transporte? ¿Está garantizado en el día, digamos, de hoy en todos los parajes el transporte en el noroeste chubutense? Mira, con respecto al transporte, lo que sucede es esto. El Estado provincial sostiene deudas millonarias con los transportistas. Entonces los mantiene de rehenes. Los transportes que están funcionando, que son pocos, están funcionando porque son rehenes del Estado provincial, porque si el transportista no vuelve a tomar el servicio, no se le paga lo que ya se le adeuda.
que en muchos casos supera el año, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, mantienen de rehenes también a los transportistas. Y no hay transporte en todas las escuelas. Y por último, hablabas de un desgaste evidente, ¿no? De un desastre que han hecho los gobiernos en estos 6 años, pero estamos en un año electoral. ¿Cómo se posiciona ATECH de cara a las campañas con nombres incluso de la propia gestión de Arcioni, ¿no? Que también se postulan para, por ejemplo, el mismo puesto en la vicegobernación, tienen nombres repetidos? Nuestra postura es siempre la misma. A ver, el gobierno que llegue se va a encontrar con los mismos reclamos de siempre, porque no son cuestiones políticas a ver, nosotros entendemos que este desgaste es una decisión política del Estado, pero desde nuestro lado, nosotros somos docentes, nosotros lo que necesitamos es calidad de vida, necesitamos escuelas en condiciones, necesitamos condiciones laborales dignas. Entonces, sea la figurita que sea, se cambie por la figurita que se cambie, el reclamo va a ser siempre el mismo, que es ni más ni menos que cumplan con sus obligaciones como garantes de la educación, porque es el Estado provincial el que es garante de la educación en Chubut. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. A vos. Ana Humad, secretaria de Comunicación de ATECH, Regional Noroeste de Chubut, a propósito de una nueva jornada de lucha de los y las docentes en función de los reclamos salariales, reclamos en las falencias edilicias que continúan, no se ha mejorado en este sentido en nada. También hay falta de transporte en nuestra zona donde no se garantiza el acceso de las infancias y las juventudes, básicamente, a las instituciones escolares. Esta entrevista y las otras, recordá que las encontrás en YouTube, también en el canal de la radio. Vamos a seguir con más información regional acá en Ventana Andina.